Una crisis existencial es un estado emocional y psicológico caracterizado por una profunda reflexión y cuestionamiento sobre el sentido y propósito de la vida. Durante estas crisis, las personas suelen enfrentar preguntas fundamentales sobre la identidad, valores, metas y la conexión con el mundo. Estas experiencias pueden surgir debido a eventos significativos, pérdidas, cambios vitales o simplemente a medida que se desarrolla la conciencia de la propia existencia y su significado. En este iceberg, nos adentraremos a lo recóndito de la mente humana para hurgar en algunas de las crisis existenciales que más nos dejarán pensando. Te saluda el Pontífice y damos inicio. La crisis existencial del miedo a la muerte es una experiencia profunda y angustiante que confronta a los individuos con la finitud de su existencia. Este temor se arraiga en la comprensión de la propia mortalidad y despierta cuestionamientos sobre la naturaleza de la vida y la posibilidad de un más allá. La conciencia de la muerte puede generar ansiedad existencial, llevando a una reflexión intensa sobre el propósito de la existencia y la trascendencia de la individualidad. Este tipo de crisis a menudo surge en momentos clave de la vida, como enfrentar enfermedades graves, pérdidas significativas o simplemente al llegar a la madurez. La confrontación con la finitud plantea preguntas filosóficas sobre la existencia y la permanencia de la identidad más allá de la vida física. Para algunos, esta crisis puede impulsar la búsqueda de significado a través de la espiritualidad o la filosofía. Para otros, puede llevar a una profunda melancolía y una revisión de las prioridades en la vida. La superación de esta crisis implica la aceptación de la realidad de la muerte y la construcción de un significado que dé sentido a la existencia limitada. En última instancia, la crisis del miedo a la muerte plantea preguntas fundamentales sobre la condición humana y la búsqueda de significado en un universo finito. La crisis existencial vinculada a la manipulación mediática refleja un profundo cuestionamiento sobre la integridad de la información y la confianza en los medios de comunicación. En este contexto, el individuo experimenta una aguda desconfianza hacia las fuentes de información, ya sea por percepciones reales de sesgo informativo, desinformación deliberada o simplemente por la complejidad inherente a la era digital. Esta crisis se manifiesta en una búsqueda intensiva de la verdad, donde el individuo se ve atrapado entre narrativas divergentes y una creciente desilusión respecto a la objetividad mediática. Las redes sociales, con su capacidad para amplificar y distorsionar mensajes, contribuyen a esta crisis, generando escepticismo y paranoia en torno a la veracidad de la información. Enfrentar esta crisis implica discernimiento crítico, el desarrollo de habilidades para evaluar la información de manera objetiva y a veces la necesidad de replantearse la relación con los medios de comunicación. La lucha por encontrar fuentes confiables en un panorama mediático complejo puede generar ansiedad y una sensación de desconcierto, impactando la percepción de la realidad y la confianza en las instituciones. La superación de esta crisis implica una búsqueda activa de la verdad y la construcción de un sentido personal de discernimiento en un entorno informativo saturado y a menudo confuso. La crisis existencial asociada a la falta de identidad personal es un fenómeno en el cual un individuo experimenta una profunda desconexión con su verdadero yo, llevándolo a adoptar o imitar características de otras personalidades para llenar ese vacío interno. Este proceso puede surgir a partir de diversas influencias, como presiones sociales, expectativas externas abrumadoras o experiencias traumáticas que impactan la formación de la identidad. En esta crisis, la persona se encuentra en una búsqueda constante de aprobación y pertenencia, a menudo modelando su comportamiento según las expectativas de los demás. La falta de autenticidad en la expresión personal puede generar una sensación de vacío y desorientación, ya que el individuo se percibe como un reflejo de las expectativas externas, en lugar de una entidad definida por sus propios valores y experiencias. Superar esta crisis implica un proceso de autoexploración profunda, permitiendo que emerjan auténticas inclinaciones, valores y metas.
La aceptación y la celebración de la singularidad personal son fundamentales para reconstruir una identidad sólida y resistente a las presiones externas. El desarrollo de una identidad auténtica no solo proporciona un sentido de pertenencia y realización, sino que también establece una base sólida para las relaciones interpersonales y el bienestar emocional a largo plazo. La crisis existencial relacionada con la soledad y el aislamiento se caracteriza por su profunda y dolorosa introspección sobre la propia existencia en medio de la desconexión social. Este fenómeno puede surgir de diversas circunstancias, como la pérdida de seres queridos, el distanciamiento interpersonal o la falta de conexiones significativas. En este estado, el individuo experimenta una sensación abrumadora de aislamiento, cuestionando la validez y el propósito de su existencia en ausencia de relaciones significativas. La soledad intensifica la conciencia de la propia vulnerabilidad y mortalidad, llevando a preguntas existenciales sobre la relevancia de la vida sin la presencia de conexiones significativas. La ausencia de interacciones sociales significativas puede generar un sentimiento de alienación y contribuir a la percepción de que la propia existencia carece de propósito. Este tipo de crisis puede desencadenar un profundo sufrimiento psicológico, afectando la salud mental y emocional. La soledad extrema puede hacer que el individuo se cuestione su valía y su lugar en el mundo, acentuando la sensación de estar desconectado de la red humana fundamental. La búsqueda de significado en medio de la soledad es un desafío existencial que puede dar lugar a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la conexión humana y el valor de las relaciones interpersonales en la construcción de un sentido de identidad y propósito. La crisis existencial asociada al desencanto laboral se manifiesta cuando un individuo experimenta una profunda insatisfacción y falta de sentido en su trabajo. En este estado, la labor diaria se percibe como carente de significado, inútil o intrascendente, lo que puede generar un impacto significativo en la salud emocional y el bienestar general. Este desencanto puede surgir de diversas fuentes, como la falta de alineación entre los valores personales y los objetivos organizacionales, la monotonía laboral, la ausencia de reconocimiento o la percepción de que el trabajo no contribuye de manera significativa al bienestar personal o social. La sensación de estar atrapado en una rutina laboral sin propósito puede llevar a cuestionamientos existenciales sobre el valor y la dirección de la vida. Esta crisis puede afectar la autoestima, la motivación y la calidad de vida en general. La falta de conexión entre el individuo y su trabajo puede generar un profundo malestar, haciendo que se cuestione la elección de carrera, la dirección profesional y, en última instancia, la búsqueda de un significado más profundo en la vida. El desafío en esta situación radica en reconciliar la necesidad de sustento económico con la búsqueda de significado y propósito en la actividad laboral, lo que a menudo implica una reflexión profunda sobre las metas personales, valores y la alineación con el trabajo diario. La crisis existencial relacionada con la pérdida de la fe implica una profunda revisión de las creencias religiosas que han dado significado y orientación a la vida de un individuo. En este proceso, la persona enfrenta un vacío espiritual que puede generar una sensación de desorientación y pérdida de propósito. La ausencia de un marco religioso puede llevar a cuestionamientos profundos sobre el significado de la existencia, la moralidad y la conexión con lo trascendental. La pérdida de la fe a menudo se asocia con la confrontación de preguntas existenciales sin respuestas claras, generando ansiedad y un sentido de desamparo. La falta de sentido religioso puede impactar la estabilidad emocional y la capacidad para encontrar consuelo en momentos de adversidad. Además, puede influir en la percepción de la moralidad personal y en la construcción de un sistema de valores sin referencia religiosa. Superar esta crisis implica a menudo una búsqueda de nuevos significados y valores que proporcionen orientación y sentido a la vida en ausencia de la fe religiosa previa. Al final, el individuo simplemente sustituye la antigua creencia religiosa por otra nueva, o simplemente sigue adelante su vida sin ninguna fe.
La crisis existencial vinculada al desgaste físico se manifiesta cuando una persona enfrenta el agotamiento físico, ya sea por enfermedad, envejecimiento o exigencias laborales y personales abrumadoras. Este fenómeno provoca una profunda reflexión sobre la fragilidad del cuerpo y la limitación de la resistencia física, llevando a cuestionamientos sobre el propósito de la existencia en medio de las limitaciones corporales. La sensación de fatiga constante puede desencadenar un distanciamiento emocional de actividades que antes brindaban alegría y significado. La pérdida de vitalidad física puede generar ansiedad existencial al enfrentar la realidad de la vulnerabilidad y la finitud. Las preguntas sobre la calidad de vida, la autonomía y la capacidad de disfrutar de las experiencias cotidianas surgen como parte de estas crisis. Superar la crisis del desgaste físico a menudo implica la adaptación a nuevas limitaciones, el desarrollo de estrategias para preservar la salud y la búsqueda de significado en actividades más alienadas con las capacidades físicas cambiantes. Esta crisis no solo afecta a la salud física, sino que también impacta la perspectiva sobre el tiempo, la identidad y la apreciación de la vida en su totalidad. La aceptación y la adaptación son elementos clave en el proceso de enfrentar la crisis del desgaste físico. La crisis existencial vinculada a la validación social se manifiesta cuando un individuo experimenta una profunda dependencia emocional de la aprobación y reconocimiento externo. En este estado, la percepción de uno mismo y el sentido de la vida se ven inextricablemente ligados a la validación de los demás. La falta de reconocimiento social puede desencadenar una disonancia interna, afectando la autoestima y generando un sentimiento de vacío existencial. Este fenómeno impacta la construcción de la identidad personal, ya que la búsqueda constante de validación puede llevar a la adopción de roles y comportamientos que no reflejan auténticamente la esencia del individuo. La ausencia de reconocimiento puede desencadenar dudas sobre la valía y relevancia personal, generando una crisis que afecta la estabilidad emocional y el sentido de propósito en la vida. La falta de validación social puede influir en la toma de decisiones, la formación de relaciones interpersonales y la percepción de la propia valía. La superación de esta crisis implica, a menudo, una profunda reflexión sobre la construcción de la identidad más allá de las expectativas externas y el desarrollo de un sentido interno de valía independiente de la validación social. La crisis existencial relacionada con la preocupación por no dejar una herencia o legado, implica una reflexión profunda sobre el impacto y la trascendencia de la propia vida. En este estado, el individuo se enfrenta a la angustia de la eventual partida de este mundo sin haber dejado una marca significativa o un legado perdurable. La ausencia de un legado puede generar una sensación de vacío existencial, cuestionando la relevancia y el propósito de la propia existencia. Este tipo de crisis a menudo lleva a preguntas sobre el significado de la vida y la búsqueda de formas de contribuir al mundo de manera significativa. La preocupación por la ausencia de un legado puede influir en las decisiones y acciones, impulsando a la persona a buscar logros significativos o a dejar una huella duradera en su campo de interés. Superar esta crisis implica, a menudo, una reevaluación profunda de los valores personales y la definición del propósito de la vida. La construcción de un legado puede tomar diversas formas, ya sea a través de logros profesionales, contribuciones a la sociedad o la transmisión de valores a las generaciones futuras. Enfrentar la preocupación por no dejar un legado significativo implica abrazar la singularidad de la existencia y buscar un sentido de propósito más allá de la búsqueda de la inmortalidad a través de la memoria colectiva. La crisis existencial ligada a la inestabilidad financiera es un fenómeno que surge cuando la seguridad económica se ve amenazada, generando una profunda reflexión sobre el sentido de la vida y la propia valía. En medio de las dificultades económicas, el individuo puede experimentar una sensación de pérdida de control, generando ansiedad existencial y cuestionamiento sobre el propósito de sus esfuerzos y la medida de su valía más allá de los logros materiales. La inestabilidad financiera puede afectar la autoestima y la identidad, ya que la sociedad
a menudo asocia el éxito personal con el bienestar económico. La pérdida de estabilidad financiera puede provocar una reevaluación de metas y prioridades, generando una crisis que impacta la percepción de la vida y la capacidad de construir un futuro significativo. Superar esta crisis implica a menudo una revisión profunda de los valores personales, la adaptación a nuevas circunstancias y la construcción de un sentido de autoestima independiente de la situación financiera. Las crisis financieras no solo desafían la estabilidad económica, sino que también impulsa una búsqueda interna de significado y propósito que trascienda las adversidades económicas. La crisis existencial relacionada con la pérdida o degradación de la salud mental es una experiencia abrumadora que desafía la percepción fundamental del individuo sobre sí mismo y su capacidad para enfrentar la vida. Cuando la salud mental se ve comprometida, surgen cuestionamientos profundos sobre la identidad, el propósito y la estabilidad emocional. La lucha contra trastornos mentales puede generar una sensación de desconexión consigo mismo y con la realidad, llevando a la pérdida de sentido en la vida. La estigmatización social asociada con la salud mental a menudo agrava esta crisis, generando sentimientos de aislamiento y vergüenza. La percepción de pérdida de control sobre la propia mente y emociones intensifica la angustia existencial, llevando a preguntas sobre la viabilidad de una vida significativa en medio de la adversidad mental. Superar esta crisis implica, a menudo, un proceso complejo de aceptación, tratamiento y reconstrucción de la identidad. La búsqueda de significado se entrelaza con la recuperación, la comprensión de la propia vulnerabilidad y la construcción de una narrativa que integre la salud mental como parte integral de la experiencia humana. La superación de esta crisis implica un viaje hacia la aceptación, la autocompasión y la construcción de una vida que integre la salud mental como una dimensión valiosa y compleja de la existencia. La crisis existencial de la mediana edad es un fenómeno psicológico en el que individuos, generalmente entre los 40 y 60 años, experimentan una profunda reflexión y cuestionamiento sobre la dirección y el propósito de sus vidas. Durante este periodo, la persona puede enfrentar la percepción de que el tiempo disponible para lograr metas y sueños se acorta, lo que desencadena una evaluación crítica de elecciones pasadas y presentes. Se experimenta una sensación de pérdida, ya sea en términos de oportunidades no aprovechadas, relaciones personales o metas profesionales no alcanzadas. La crisis de la mediana edad a menudo involucra la búsqueda de un significado más profundo en la vida, cuestionando la autenticidad de las elecciones realizadas y la realización personal. Preguntas sobre la identidad, logros y la búsqueda de una conexión más profunda con el sentido de la existencia pueden generar ansiedad y malestar emocional. Este periodo crítico es complejo y puede llevar a una reevaluación fundamental de los valores y prioridades personales. La superación de esta crisis implica, en muchos casos, una reorientación significativa en la vida y una búsqueda interna de autenticidad y significado. La crisis de identidad provocada por una dudosa identidad sexual es un proceso emocionalmente complejo y profundo, en el cual un individuo se enfrenta a la incertidumbre y la confusión respecto a su orientación sexual o identidad de género. En este estado, la persona puede experimentar una intensa lucha interna, cuestionando aspectos fundamentales de su identidad y su lugar en la sociedad. La presión social y la estigmatización asociadas con la diversidad sexual pueden agravar esta crisis, generando ansiedad y desafíos emocionales. La ambigüedad en la identidad sexual puede afectar la autoestima y la percepción del yo, así como la relación con los demás. La búsqueda de autenticidad y aceptación puede ser desafiante, especialmente en entornos que no son comprensivos o inclusivos. La crisis identitaria, en este contexto, implica una exploración profunda y a menudo dolorosa de la identidad sexual, con el deseo de alcanzar una comprensión más clara y auténtica de uno mismo. Este proceso puede incluir la revisión de creencias, la aceptación personal y la gestión de las expectativas sociales.
La crisis existencial derivada de una decepción amorosa es un fenómeno emocionalmente impactante en el cual el individuo enfrenta una profunda reflexión sobre el amor, la confianza y el propósito de la vida. La ruptura de una relación significativa puede generar una sensación de pérdida, desilusión y cuestionamiento sobre la estabilidad emocional y la validez personal. Esta crisis a menudo lleva a preguntas fundamentales sobre la naturaleza del amor y la capacidad de construir relaciones duraderas. La persona puede experimentar un desencanto no solo con la relación en sí, sino también con sus propias expectativas y creencias sobre el amor romántico. La pérdida amorosa afecta la identidad y puede generar una crisis de la autoestima y la confianza en las relaciones futuras. La búsqueda de sentido en medio de la decepción implica una revisión profunda de las creencias sobre el amor y la construcción de una narrativa que integre la experiencia emocional en la trama de la vida. Superar esta crisis puede implicar un proceso de duelo, autodescubrimiento y, en última instancia, la reconstrucción de la identidad emocional y la apertura a nuevas posibilidades en el ámbito del amor y las relaciones. La crisis existencial de no encontrar sentido a la vida, que conduce a la adopción de un concepto nihilista, es un estado emocional en el cual el individuo se sumerge en la creencia de que la existencia carece de un propósito o significado intrínseco. Esta perspectiva nihilista se caracteriza por la negación de valores, la desilusión frente a las creencias tradicionales y la sensación de vacío existencial. En este estado, el individuo puede sentir que sus esfuerzos y logros son inherentemente intrascendentes, lo que lleva a una desconexión emocional y una profunda indiferencia hacia la vida en general. La falta de sentido puede generar una crisis en la identidad y la toma de decisiones, llevando a cuestionamientos fundamentales sobre el valor de la vida y la moralidad. La adopción del nihilismo a menudo se manifiesta como una reacción a la falta de respuestas satisfactorias a preguntas existenciales. Esta crisis puede influir en la perspectiva sobre las relaciones, el trabajo y la búsqueda de significado, llevando a una reevaluación completa de los valores personales y la dirección de la vida. Superar esta crisis implica, en muchos casos, un proceso de búsqueda de significado y construcción de valores personales en medio de la aparente falta de significado intrínseco. Como habrás visto, a fin de cuentas, todas las crisis existenciales son momentos de profunda reflexión y cuestionamiento sobre el significado y propósito de la vida en sus diferentes vertientes. Ojalá te haya gustado este video. Si fue así, no dudes en apoyarme con tu suscripción, que me será de gran ayuda para seguir creciendo. Te ha hablado el Pontífice. Muchas gracias y hasta luego.